hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio que estamos viendo los domingos por la mañana, ahí en Filipenses, ¿verdad? Filipenses. Siempre que nos toca, hermanos, un día de convivio, o día, primer domingo de cada mes, tomamos un tema en especial para exponerlo. A veces dejamos ahí pendiente a Filipenses. Pero en esta ocasión, hermano, quise que viéramos, porque el tema, o en lo que vamos a referirnos, es a lo que dice ahí, hermanos, en Filipenses, capítulo 4, y versículo, hermanos, el versículo 9. Hemos estado viendo, hermanos, acerca de los pensamientos. Se refiere el apóstol Pablo, hermanos, con respecto a nuestros pensamientos. Y se refería ahí, hermanos, por lo demás, en el versículo 8, el capítulo 4, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, y en eso pensar. Ya lo vimos, esa parte, nuestros pensamientos. Y una de las responsabilidades que deben de tener, o que debemos de tener nosotros como cristianos, que nuestros pensamientos vayan de acuerdo, o nuestras acciones vayan de acuerdo a nuestros pensamientos. Entonces vamos a llenarnos de buenos pensamientos para que nuestras acciones sean de acuerdo a esos pensamientos. Estuve hablando acerca de ello, hermanos. Si vamos a pensar y actuar como cristianos, pues estamos cumpliendo delante de nuestro Dios. Pero viene esta parte, hermano, la parte del versículo 9, la parte que vamos a ver el día de hoy. Se refiere, hermanos, a nuestra conducta. Nuestra conducta. Dice el versículo 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Verdad? Esas son las palabras del apóstol Pablo. Y no solamente, hermanos, no solamente son esas palabras única y exclusivamente, hermanos, para los filipenses, sino también, hermanos, son para todos nosotros en esta mañana. Una gran responsabilidad, una gran tarea de todos nosotros, hermanos, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué, hermanos? Fíjense bien. El apóstol Pablo había estado con ellos, con los filipenses. Nosotros lo vimos ahí cuando inició la iglesia en Filipos, con aquella mujer llamada, dijimos, Lidia de Tiatira, que junto con otras mujeres había estado, hermanos, ahí orando, o a la hora de la oración, se habían congregado ahí en un río, cerca de un río, y había ido Pablo a predicarles, y ellas habían obedecido el evangelio. Y así se inició, hermanos. Después hubo un problema allí entre los Filipos, hermanos, y Pablo y Silas fueron echados a la cárcel. ¿Se acuerdan? Y ya estando en la cárcel, dice la palabra de Dios que ellos estaban cantando cuando estaban ahí en la cárcel. Y dice la palabra de Dios que vino un gran estruendo, hermanos, y las cadenas de ellos se cayeron, y las puertas de la cárcel se abrieron. Y cuando el carcelero, hermanos, de ahí de Filipo, llegó a ver dónde estaban los presos, porque vio las puertas abiertas y se iba a matar, porque era la ley, hermanos, que cuando a un carcelero a alguien se le escapaba, él tenía que pagar con su vida, ¿sí? Entonces él se iba a matar, y Pablo, hermano, le dijo que no lo hiciera, porque ahí estaban. Nadie se fue, nadie murió. Entonces Pablo, hermanos, ve en el corazón, ve en aquel carcelero de Filipos a alguien que podía escuchar de la palabra de Dios, y Pablo y Silas le empiezan a predicar. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que aquel carcelero se lo llevó a su casa y escuchó la palabra de Dios, escuchó el mensaje que traía el apóstol Pablo, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y aquel carcelero Filipo se bautizó y creyó, y se bautizó, hermanos, él y toda su casa. Así inició, hermanos, la iglesia ahí en Filipo. Y Pablo se quedó por buen tiempo, hermanos, ahí con ellos. Por eso Pablo tenía un gran amor, hermanos, para esta congregación de la iglesia de Cristo. Por eso escribe esta carta. Y decíamos, Pablo no tiene nada que exigirles, porque ellos habían, hermanos, demostrado, ¿sí?,
Ellos habían demostrado que tenían capacidad para hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos habían demostrado que amaban las cosas de Dios. Ellos habían demostrado que podían luchar en contra de las adversidades y podían salir adelante, podían salir triunfantes. ¿Sí? Solamente cuando Pablo escribe esta carta simplemente da pequeños consejos para que no dejen de hacer lo que ya están haciendo. Y si lo que están haciendo pueden hacerlo mejor, lo hagan, lo intenten, lo busquen. ¿Para qué? Para que tengan más oportunidad de alcanzar la salvación. Pues bien, hermanos, ¿cómo es posible que una enseñanza se pueda quedar, hermanos, muy arraigada en una persona? ¿Cómo es posible, hermanos, que una enseñanza pueda ser entendida como la persona que está enseñando lo quiere? Bueno, hermanos, algo bien sencillo. Si tú vas a estar enseñando algo, tienes que demostrar con tu vida. Si tú vas a demostrar algo, si tú vas a enseñar algo, tienes que demostrar con tu vida lo que tú estás enseñando. ¿Sí? ¿Para qué? Para que quien te esté viendo no solamente te escuche, sino también te vea que estás actuando de acuerdo a lo que tú estás hablando. Es una gran responsabilidad. Y Pablo le dice, nosotros estuvimos con ustedes, dice lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron, pero también dice, ¿qué? Lo que vieron. Pablo les enseñaba y ellos veían que Pablo actuaba de acuerdo a lo que estaba enseñando. ¿Sí? Y esa es una gran responsabilidad, hermanos, para todos nosotros. Grandísima responsabilidad. Y yo quería que lo viéramos este tema, hermanos. ¿Por qué? Porque yo quería preguntar, ¿cómo estamos nosotros en nuestro cristianismo? ¿Sí? ¿Cómo vivimos nosotros nuestro cristianismo? ¿Lo vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios? Yo creo que si yo les preguntara en esta mañana, ¿creemos en Dios? ¿Sí? ¿Sí lo creemos? ¿Verdad? Ahora, ¿amamos a Dios? ¿Sí? ¿Sí lo amamos a Dios? Y si dice la palabra de Dios, si me amas, ahora sí, ¿amamos a Dios todavía? Ya se oyó menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va implícito no solamente el decir, hermanos, sino también el hacer. Dice, ¿amas a Dios? Sí, hermanos, sí lo amo a Dios. Y dice la palabra de Dios, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Estamos guardando los mandamientos? Pues ahí es donde batallamos un poquito. ¿Por qué? Porque implica una responsabilidad, implica no solamente palabras, implica acciones. ¿Sí? Implica acciones. Implica tener que vivir tu cristianismo, no solamente decir que eres cristiano, sino también vivir tu cristianismo. Y en Antioquía, hermanos, que era la región, ahí donde estaba Filipo, en Antioquía, hermanos, esa parte de Antioquía y esa parte de Macedonia donde Pablo estaba predicando, ahí, hermanos, se les llamó a los cristianos por primera vez. ¿Y saben por qué se les llamó cristianos ahí en Antioquía? ¿Y saben quién fue quien los llamó cristianos? ¿Quién fue el que les puso el nombre de les llamaron, hermanos, como un tipo, decir, apodo, vaya, que le pusieron a los discípulos de Cristo? Porque antes no les decían así, hermanos, les decían los del camino. ¿Sí se han oído hablar de esa? Dice, es que vienen los del camino a predicar. ¿Saben por qué les decían los del camino? Porque predicaban a Jesucristo y decían que Jesús dijo, yo soy el camino. Y como hablaban mucho acerca de ese camino, decían, vienen los del camino. Así eran conocidos ahí en los primeros capítulos del libro de Hechos, los del camino. Pero llegan a esa región, hermanos, y les llaman cristianos por primera vez. ¿Y saben por qué les llaman cristianos? Porque traían un letrero bien grandote en esta parte de aquí que decía, yo soy cristiano. No traían eso, no se crean. No traían eso. Se llamaron cristianos por primera vez ahí en Antioquía. ¿Saben por qué, hermanos? Porque vivían como quién. Hablaban como quién. Y yo quiero pensar que sus pensamientos también eran como Cristo. ¿No? ¿Por qué nos dicen cristianos? Porque pertenecemos a la iglesia de Cristo. No, porque vivimos, hermanos. Porque vivimos como cristianos. Por eso deben de llamarnos a nosotros cristianos. ¿Por qué? Porque vivimos como cristianos.
Porque hablamos como cristianos, no sé si lo ha pasado. A mí se me hace que tú eres hermano. ¿Por qué? Porque no dices malas palabras al principio, siempre es así, ¿verdad? No dice malas palabras. Y una forma, hermano, de identificar es eso, muchas veces. Oye, a mí se me hace que tú eres hermano, ¿por qué? Porque no fumas y no bebes, ¿verdad? Y asocia muy rápidamente, hermano. El que no fuma y que no toma o no bebe, ese para mí que ese es cristiano. ¿Por qué? Porque así se tiene catalogado al cristiano, como que no fuma, no bebe, ¿verdad? No dice malas palabras, ¿sí? Si un cristiano fuma, si un cristiano bebe, si un cristiano dice malas palabras, entonces no está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, como hermanos nosotros nos exponemos, les decía yo al principio, es una gran responsabilidad para todos nosotros. Muy bien, nos están viendo, dice la palabra de Dios. Les voy a decir algo, hermanos, aquí está muy claro. Nosotros, los cristianos, somos libros abiertos, ¿saben para quién? Para el mundo. ¿Sí? Para el mundo. Sí, no se han fijado, hermanos. Si tienen vecinos, el vecino siempre está viendo, y el vecino sabe que usted es cristiano. El vecino va a estar viendo, siempre va a estar viendo a ver qué hace usted. ¿Sí? Siempre va a estar viendo qué hace. Si grita, lo va a estar checando. Si dice alguna mala palabra, pues este se me salió, hermano. Lo va a estar checando. ¿Sí? Si usted hace alguna acción que no va de acuerdo al cristianismo, el mejor juez, ¿saben quién es? El que vive al lado de su casa. ¿Sí? Supuestamente el mejor juez. Mucha gente nos está viendo nada más para ver qué somos capaces de hacer o qué no somos capaces de hacer, ¿verdad? Alguien nos hace algo y dice, tú no me hagas nada porque tú eres cristiano. No, somos cristianos, no somos dejados tampoco, ¿verdad? Eso es lo importante. Imagina, alguien dijo, es que dice la palabra, nos aplica la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios que si te dan o te hieren la mejilla derecha, tú pongas la otra, o si te llenan una mejilla, tú pongas la otra. Así es que, déjate. No somos dejados los cristianos, ¿verdad? Cuando dice eso de la mejilla, que porque te dan una mejilla y tú pones la otra, quiere decir que cuando te hacen algún daño, ¿sí? Una persona te hace algún daño, te está hiriendo en una mejilla, te hace algún daño. Y cuando esa persona necesita de ti y tú le ayudas, estás poniendo la otra mejilla. De eso se trata. No se trata de golpes para que pues dale. No, tampoco, ¿verdad? Pues soy un mártir. No, ¿verdad que no van a esto? No, ¿cómo es posible? A mí nada más mi señora, pero nadie más. No sé qué. Pero no, en nuestra vida como cristianos es así, hermano. Entonces, tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque vivir de acuerdo a la palabra de Dios, vivir como nuestro cristianismo. ¿Por qué? Porque somos libros abiertos para el mundo. Y el mundo, hermanos, está buscando que nosotros caigamos. ¿Para qué? No para que ellos sean mejores, sino para poder juzgarnos y poder ellos justificarse por algún error que nosotros vayamos a cometer. Así es, siempre va a ser así, ¿verdad? Siempre va a ser así. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado, debemos de responsabilizarnos cómo pensamos. Bueno, es que mis pensamientos no lo ven, pero también sí cómo hablamos y cómo actuamos. Normalmente, hermanos, hablamos y actuamos de acuerdo a lo que hay en nuestra mente. Si hay cosas buenas en nuestra mente, si hay pensamientos buenos en nuestra mente, vamos a actuar correctamente. Pero si no lo hay, hermanos, imposible que actuemos correctamente si nuestros pensamientos son malos, ¿verdad? Entonces hay que ser buena influencia hacia los demás. Hay que ser buena influencia hacia los demás. Entonces, lo que vieron los filipenses en Pablo fue esa buena influencia. Estaban bien convencidos de la doctrina de Cristo. Estaban bien convencidos del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque lo veían a Pablo actuar. ¿Sí? Veían actuar al apóstol Pablo. Yo por eso les decía, hermanos, ¿cómo estamos nosotros en nuestro cristianismo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tan influyentes somos, hermanos? ¿Qué tan influyentes somos en alguien más?
El apóstol Pablo lo estaba haciendo. ¿Qué tan influyentes somos nosotros en alguien más? ¿Qué tanto llegamos a influir en los demás con nuestras acciones? Yo les voy a hacer una pregunta, hermanos. Si analizamos un poquito nuestro cristianismo, si analizamos un poquito nuestra manera de vivir y nuestra manera de practicar nuestro cristianismo, analícenlo ustedes, pues, del 1 al 10, ¿cómo será nuestro cristianismo? ¿Qué calificación le pondríamos del 1 al 10? ¿Cómo será nuestro cristianismo? Cuando estábamos en la escuela se calificaban, cuando estábamos antes, bueno, antes, no mucho antes, ¿verdad? Cuando estábamos en la escuela, les voy a decir, yo le digo a mis hijos, que algunas veces no nos calificaban con números, nos calificaban con letras. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Alguien se acuerda? MP, ¿verdad? Decía una MP. Yo me acuerdo que decía que cuando nos iban a poner un 6, no sé ni qué es un 6, ¿verdad? No sé qué. Pero nos ponían un 6, decían que era una S, nos ponían una S, que era ¿qué? Suficiente, ¿verdad? Si alguien sacaba un 7, le ponía una R, que decía regular. Si sacaban un 8, nos ponían un ¿qué? Una B de bien. O sacaban un 9 y le ponían ahí muy bien. Y sacaban un 10 y le ponían una E, que quiere decir excelente. Así los calificaban a la escuela. Yo me acuerdo que todavía mi mamá tiene por ahí calificaciones donde todavía tenemos así, ¿verdad? Calificaciones así. Sí, en el cuaderno sí es un revisado, pero en la calificación, ¿cómo nos ponían? Y luego abajito decía que ya explicaba cada uno de nosotros. Si nosotros tratábamos de calificar, hermanos, nuestro cristianismo, ¿qué letra le pondríamos? ¿Qué letra le pondríamos a nuestro cristianismo? Por ley no existe, hermano. Está difícil, ¿verdad? Pero ¿quién nos conoce mejor? Dios. ¿Y quién nos conoce mejor? Dios, sí. Y pues nosotros mismos, ¿verdad? Nos conocemos. Y nosotros, de acuerdo a lo que nosotros conocemos de ahí, nos podemos calificar. Pues no, un cierto hermano regular, ni cristianismo regular, ¿verdad? Esta hermana no se va a acordar. Bueno, no, yo me acuerdo de una ocasión, yo iba a entrar yo salí de la secundaria. Digo hermano Luz porque voy a poner como ejemplo a Juan, que me decía que se llamaba Juan José, pero no se llamaba Juan José, ¿verdad? Juan solo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo salí de la secundaria y iba a entrar al CBT. Y yo decía, no quiero entrar porque se me hace bien difícil, etcétera, ¿verdad? Y estábamos ahí en casa de la hermana Manolita y estaba Juan. Y me decía, Juan, no, hombre, entrate al CBT. Al fin y al cabo le echan las mismas ganas que yo. ¿Y qué pasó? No, terminó el CBT y se salió a la mitad. Digo, si le echo las mismas ganas que él, pues ahí me quedo también, ¿verdad? Decía, pero echan las mismas ganas que yo. Pues, como tratando de animarme, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, voy a esto? Porque a veces nosotros calificamos nuestro cristianismo, tal vez no muy bueno. ¿Cómo le vamos a decir a alguien que sea como nosotros? ¿Cómo si yo sé que mi cristianismo no es muy bueno, cómo le voy a decir a él, para que seas como yo? No, hombre, si voy a ser como tú, ¿para qué voy? Es algo que está para unos vecinos que... Bien complicados ahí, ¿no? Sí, ahí sí cabría lo que dice, y a veces le quiero decir malas palabras, ¿verdad? Pero pues no, ¿verdad? Pero digo, nosotros vamos a analizar nuestro cristianismo y decir, ¿cuántos de nosotros quisiéramos que alguien viniera de afuera del mundo y fuera como nosotros somos cristianos? Yo quiero que seas como yo. Yo quiero que te vengas del mundo y te arrepientas y lo aceptes a Cristo y seas cristiano como yo. ¿Quién se atreve a decir eso? ¿Quién lo va a decir? Pues tú eres cristiano, pues ni vas, ni te congregas. Pues si tú eres cristiano, pues, pero pues, si te la pasas tomando, si tú eres cristiano, pues, te la pasas diciendo malas palabras. Si tú dices que eres cristiano, pero pues haces todo lo que hacen los demás. ¿Cómo le puedes decir a alguien que sea como tú?
¿Cómo? Pablo les estaba diciendo lo que han visto. ¿En quién? En mí. Él le podía reprochar algo al apóstol Pablo. Él había sido ejemplo para él. ¿Sí? A veces me llama la atención porque el apóstol Pablo quiere tanto a la congregación de Filipo, la quiere bastante. Y nosotros lo hemos visto que desde el capítulo 1 que empezamos a verlo, les tiene un amor tremendo, hermanos, el apóstol Pablo. Y ellos a Pablo. Porque siendo una congregación tal vez no muy fuerte económicamente, no muy pudiente económicamente, ellos lograron juntar una buena cantidad de dinero y se la mandaron al apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que originalmente le mandaron esa ayuda y que la persona con la que le mandaron esa ayuda regresó esta carta que estamos leyendo nosotros, que está mandando el apóstol Pablo. Inclusive, había tanto amor en ellos hacia Pablo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque le dicen, estoy seguro que si hubiera podido me hubieran dado que sus ojos, porque al parecer Pablo estaba enfermo de sus ojos, ¿no? Y dice, estoy seguro que me hubieran querido dar, me hubieran dado sus ojos. Pero ¿por qué había despertado tanto amor Pablo de los filipenses hacia él? Por su manera de vivir, por la manera en que Pablo se había actuado en su vida. La mejor manera de influir en alguien es que vea tu manera de vivir. ¿Sí? Más allá de tus palabras, tus acciones. ¿Sí? Tus acciones. Le voy a decir algo, hermano, ¿dónde se manifiesta eso? Bien claro y bien importante esto. En nuestra familia. En nuestra familia se manifiesta mucho esto. Los que somos padres de familia, ¿sí? Los que somos padres de familia, tenemos una gran responsabilidad de que nuestros hijos oigan, pero también de que vean. Nuestros hijos aprenden más viendo que escuchando. ¿Sí? Aprenden mucho más. ¿Sí? Hermanos, les voy a decir algo, voy a poner un ejemplo. Y bueno, yo me tomo un poquito de agua porque se me reseca la garganta. Él me decía, hermano, ¿por qué se reseca? Digo, ¿por qué me pongo nervioso cuando dando la clase? Aunque haya pasado muchos años, como que les sigo poniendo nervioso cuando dando la clase. Les voy a poner un ejemplo, hermanos. Cuando el apóstol Pablo va a ir a su segundo viaje misionero y se separa de Bernabé por aquel altercado, por aquel desacuerdo que tuvieron por respecto a Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé, y que en el primer viaje se regresó Marcos porque pues, quería regresarse y Pablo se enojó, etc. Y tuvieron un desacuerdo. En el segundo viaje, Bernabé quería llevar otra vez a Juan Marcos, pero ya no lo llevó y pues Bernabé dijo, no, pues yo me voy con mi sobrino por este lado, y dijo Pablo que yo me voy por el otro lado. Y Pablo se encontró a alguien para que le ayudara, una persona ideal para que le ayudara a ir de su compañero. Y se lo encontró ahí en una región de Listra y Derbe, era ahí, Iconio, en la parte sur, en la parte norte de Antioquía. Y Pablo se encontró a un joven llamado Timoteo. En esa ocasión se lo encontró allí. Pablo se encontró a Timoteo. Vamos a verlo ahí, hermanos, ahí en el libro de Hechos, para que no hermano me está diciendo, pero no dice dónde. Bueno, vamos a verlo ahí en el libro de Hechos. ¿Verdad? Y se encuentra ahí ese joven, hermanos. Capítulo. ¿Dónde la habla? ¿Dónde dice el capítulo? ¿Perdón? El 11. 16, capítulo 16. 16, ¿verdad? Capítulo 16. Pablo se encuentra allí en el capítulo 16, se encuentra a Timoteo, cuando va a esa región de Listra, Derbe, Iconio, ¿verdad? Y va y se encuentra ahí, dice el versículo 16, fíjense lo que dice. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Fíjense quién era Timoteo, hermanos. Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, que no era judío. Y luego dice, en el versículo 2, y daban, fíjense lo que dicen de Timoteo, y daban buen testimonio de él
los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hablaban bien de Timoteo. Lo conocían y hablaban bien de él, de este joven. Versículo 3 dice: quiso Pablo que este fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Verdad? Bueno, hasta ahí. Pero fíjense lo que dice de Timoteo. Timoteo está aquí, hermanos, y de Timoteo, ¿qué se dice? ¿Que era un qué? ¿Cómo lo consideraban los hermanos ahí en Listra y en Iconio? Tenían buen testimonio de él, los hermanos. Lo aceptaban, lo respetaban, nadie tenía nada malo que decir de Timoteo. Y cuando veía yo esto, hermanos, ¿qué es lo que Timoteo siempre ve? Es un joven, hermano. Se cree que más o menos en el momento en que Pablo llega a este lugar, Timoteo tendría entre 17 y 18 años. ¿Sí? Entonces, dice ahí, tenía buen testimonio de él. Llegan ahí, está Listra y en Iconio, los hermanos hablaban muy bien de él. Y no podían hablar de otra manera, porque Timoteo se conducía bien delante de ellos. Pero cuando yo veía esto, hermanos, ¿a qué se debe de que Timoteo era un buen cristiano? ¿A qué se debe de que Timoteo era un ejemplo para todos allí, que todos tenían buen testimonio de él? ¿A qué se debe? ¿A quién es? A su madre, porque a su padre no, ¿verdad? Dice que era griego. Yo creo que no, pues él no le interesaba esa parte, pero su madre era judía. ¿Cómo se llamaba su madre? Eunice. ¿Y su abuela cómo se llamaba? Loida, ¿verdad? Ahí dice en Timoteo, es primera carta, a ver, ¿alguien que se acuerde? Segunda carta de Timoteo, capítulo 1:5. Aquí viene la clave, hermanos. Aquí viene la clave. La mejor influencia que puede tener, hermanos, alguien es en su familia, y a quien podemos nosotros influenciar más nosotros, ¿sí? Como individualmente, nosotros podemos influenciar a nuestra familia, ¿verdad? Y dice, ¿por qué los hermanos en Derbe y en Iconio tenían buen testimonio de Timoteo? ¿Por qué? Dice el versículo 5 de segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Fíjense, fe no fingida. Una verdadera fe, una fe fuerte, ¿sí? Una fe a prueba de todo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en quién? En Loida, que era ¿qué? Su abuela. Y luego después habitó en quién? En tu madre. ¿Quién era su madre? Eunice. ¿Sí? Eunice dice, y estoy seguro que en ti también. Fíjense, hermano, la responsabilidad. Nosotros somos cristianos y nosotros podemos influenciar en alguien más. ¿Y cómo puede influenciar, hermanos, una abuela en alguien o una madre en alguien? La manera en que Loida lo hizo, hermanos, ¿con quién? Con Eunice. Influenció en ella. Le enseñó, hermanos, acerca del cristianismo. Pero lo que Eunice, hermanos, aprendió más de su madre fue la manera de vivir. Nuestros hijos, hermanos, más allá de nuestras palabras, van a aprender a vivir, hermanos, de acuerdo a lo que vean en nosotros. De acuerdo a lo que vean en nosotros. Así aprenden a vivir. ¿Sí? Les digo yo, hermanos, en una ocasión fuimos a una junta de padres de familia en la escuela, ahí con Samuel, y nos dice el maestro que nos hizo la junta, hermanos, nos dice, a mí me ha tocado mamás, nos decía, me ha tocado mamás y papás que vienen conmigo, padres de familia, que vienen conmigo y me dicen, pues profe, lo traigo al niño aquí a ver si me lo corrige. No, aquí no vamos a corregir a nadie, aquí no es una correccional. La escuela no es una correccional. Aquí no vamos a corregir a nadie. Aquí se vienen los niños a qué? A aprender. ¿Sí? A estudiar y a aprender. Donde deben de ser corregidos, deben de ser ¿dónde? En su casa. En su casa. ¿Ok?
Que el maestro puede enseñarle los mejores hábitos, las mejores disciplinas a un hijo, pero si el hijo va a su casa y en su casa no hay disciplina, si en su casa no hay buenos hábitos, el hijo nunca los va a aprender. Lo que aprenden los hijos, lo aprenden en la casa. Si un hijo o si un niño, ¿se han oído a niños que dicen malas palabras? A veces el niño no sabe ni hablar, pero ya sabe decir palabras, malas palabras. No sabe ni hablar, ¿vale? Y palabrotas, dicen, y palabrotas, hermano. Y luego, hay niños chiquitos que dicen malas palabras o palabrotas, como dice el hermano. Y luego los papás de mira lo que dice, mira, ya se la aprendió. Venga, amigo, ya se aprendió las malas. Y el niño dice, eso es bueno, decir malas palabras. Y empieza a decir malas palabras. Y luego viene, oye, mira, ya amigo, ya dice malas palabras. Y emocionado, y lo presume. O cuando bailan. O cuando bailan, ¿verdad? Mira, amigo, ya está bailando. Pero, le digo, lo aprenden en la casa. Si un niño dice malas palabras, hermanos, en su casa, ¿qué pasa? Dice malas palabras. ¿Sí? Si un niño es agresivo, en su casa son agresivos. Pero si un niño es educado, si un niño es obediente, si un niño no usa malas palabras en su casa, así se porta en su casa. La mayor influencia, hermanos, es en la casa. Timoteo, hermanos, era así. Timoteo era un hombre, un joven, hermanos, cristiano, un joven, hermanos, dedicado a las cosas de Dios, un joven de cual se tenía buen testimonio. ¿Saben por qué? Porque se lo aprendió en su casa. ¿Con quién? Con su abuela. Su abuela no iba y le regalaba juguetes, porque los niños quieren mucho a los abuelos porque le regalan sus juguetes o le regalan muchas cosas. No, cuando era necesario, los disciplinaba, le enseñaba. Si Timoteo sabía cantar, hermanos, era porque eso era lo que escuchaba en su casa. Si Timoteo sabía acerca de la palabra de Dios, era porque se lo enseñaban en su casa. Si Timoteo sabía orar, era porque oraban en su casa. Y siempre veía a su madre y a su abuela hacerlo. Si Timoteo era un hombre, un joven temeroso de Dios, era porque en su casa eran temerosos de Dios. Eso es en la casa. Imagínate, qué responsabilidad tenemos. No solamente los padres, también los abuelos. Una gran responsabilidad, hermanos. Una gran responsabilidad. Entonces, Timoteo lo aprendió y dice, y la fe no fingida que ha habido, que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, pero una fe verdadera, una fe fuerte, una fe a prueba de todo. ¿Por qué? ¿Quién se la enseñó? A su abuela y su madre. Hermanos, ahí está. Ahora sí le voy a decir una cosa, les gustaría, yo les dije una cosa, ¿cómo calificarían, porque ya se nos va a acabar el tiempo, cómo calificarían su cristianismo según la letra? Pero, hermanos, ¿para qué? Para que otro sea igual que nosotros. Échale las mismas ganas que yo, vente a ser cristiano. No, tú vas de vez en cuando a las reuniones, ni te congregas, ¿así quieres que yo sea como tú? ¿Cómo le podemos decir, hermanos, nosotros a nuestros hijos, hijo, necesitas ir a congregarte, hace bien congregarte? ¿Y qué nos va a decir el hijo? Tú ni vas. Tú ni vas. Oye, hijo, necesitas buscar a Dios, necesitas amar las cosas de Dios. Si tú ni las amas. Es que necesitas escuchar de la palabra de Dios, necesitas abrir la Biblia, pues si tú nunca la abres, vas y la rumbas ahí en un rincón de la casa, en la sala, y te acuerdas de ella cuando se te ocurre ir otra vez. Es que mi hijo, es que necesitas buscar la vida eterna, necesitas luchar por tu salvación, y pues si tú ni luchas. Es que necesitas ir a congregarte, pues si tú ni te congregas. ¿Cómo es posible eso, hermano? Nuestros hijos van a ver lo que nosotros hacemos. Nuestros hijos ven lo que nosotros hacemos. Y nosotros somos la mayor influencia para ellos. Y cuando yo veía eso,
me preguntaba, ya no solamente si alguien más del mundo quiere decirle, ven, sé como yo. Yo quisiera irme a un extremo más. Si nosotros, como cristianos, queremos que nuestros hijos sean cristianos como nosotros, si no te deberíamos decir que sí. Toda la responsabilidad. Loida y Eunice no tuvieron miedo. ¿Sí? No tuvieron miedo. Ellas sinceramente le pueden decir, Timoteo, tienes que hacer esto. Y Timoteo volteaba a verlas a ellas y decía, tengo que hacerlo porque ellas lo están haciendo también. Pero a veces nosotros con qué autoridad le decimos a nosotros, hijo, tienes que hacer esto y voltear a ver a nosotros. Tú lo haces. A veces nosotros, en todas las cosas, en una tienda alguna vez llegué y estaba viendo unas camisas. No soy mudado a ser muy selecto en las camisas, ustedes se han dado cuenta. Se indica que nada más uso blancas, celestes y alguna que otra gris. O sea, siempre, hermano. No son muy selectos. Y estaba viendo unas camisas, a veces alguien me dice, mira, una camisa linda. Pues no, ¿verdad? Una camisa azul rey, así, pues no. Hace poco mis hijos me regalaron una camisa negra, que fue bien hermana, ¿verdad? Una camisa negra. Y ahí la tengo, ¿no? Me la puse y vine con esa camisa. Y recuerdo que me dijo Marcelino, me dijo, qué guapo. Porque nunca me había visto con una camisa negra, porque sí, es más, sí me sentía diferente, ¿verdad? Y me decía, qué guapo, ¿no? Porque me vio diferente. Cuando yo estaba viendo esas camisas, me decía, mírela y visualícese con ella puesta. Y si se ve, quiere usted que se vea bien, llévese, a lo mejor ni se la lleve porque ni se la va a poner. Según como usted se visualice, haga lo que tenga que hacer. Y lléveselo ahí, déjela. Porque va a comprar de Office. Usted imagínese cómo se ve con ella. Y si no se ve, si no le gusta lo que ve o lo que visualiza más adelante, pues no se la lleve. ¿Para qué se la lleva todo un gasto de Office? Para mí con la tienda. Nosotros, hermanos, tenemos que visualizarnos. ¿Qué va a hacer de nosotros más adelante? Dios sabe todas las cosas, Dios sabe qué es lo que viene más adelante de nosotros, pero también, hermanos, muchas cosas dependen en nuestra vida de lo que nosotros nos visualicemos más adelante. Y ahorita que estamos hablando de los hijos, yo me preguntaba, ¿cómo vamos a ver a nuestros hijos? ¿Cómo vemos a nuestros hijos más adelante? Yo veía a los jóvenes entrar, a los adolescentes, son adolescentes, ellos tienen entre de 13, 14 años, ¿verdad? 13, 14. ¿Cuántos años? Tienen que 13, ¿verdad? 14, 15 años, 16 años. Y cuando yo lo vi entrar, y ahorita me estaba acordando, se los imaginan sus padres, a los que quieren ir, dentro de 10 años, ¿se imaginan a esos jóvenes? ¿Cómo van a ser estos jóvenes? ¿Cómo lo visualizan? No, pues a lo mejor van a dar con los pantalones a la mitad, unas talleras por fuera, una cajita volteada al revés, tal vez alguna arrancada, alguna derecha. ¿Así lo están visualizando? ¿Cómo lo visualizan? Yo visualizo a mi hijo, me puede decir alguien, yo me visualizo a mi hijo apoyando la congregación, siendo un buen cristiano. Yo me visualizo a mi hijo estando ahí en todos los servicios de la iglesia. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué estamos haciendo para que se logre eso? ¿Qué estamos haciendo para que se logre eso? Aquí estamos viendo jóvenes, a ellos lo podemos visualizar. Y se creó la clase de jóvenes de ellos, hermanos. Para ellos visualizarlos, que ellos se vean diferentes dentro de algunos años más. Yo les hago una pregunta.
Acá hay a veces 15, 16 niños. ¿Cuántos de esos niños van a llegar acá? ¿Y cuántos de ellos van a llegar aquí? ¿Y saben de quién depende? De lo que vean, de lo que vean en nosotros. Timoteo llegó a ser quien era, hermano, porque veía a su abuela. Es que mi abuela me dice. Bueno, y no solamente a su abuela le dice, sino también ¿quién le dice? Su madre le estaba diciendo. Y le demostraban, y le enseñaban, y lo motivaban, hermanos, a ser así. Lo motivaban a que fuera constante las cosas de Dios. Lo motivaban a que amara a Dios. Lo motivaban a que tuviera fe en Dios. Porque eso era lo que veía él ahí. Visualizamos nosotros a nuestros hijos. ¿Cómo los vemos más adelante? ¿Siendo como nosotros? ¿O siendo mejores que nosotros? ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué hemos hecho nosotros con nuestros hijos? El apóstol Pablo pues escribía eso a los filipenses y veíamos ese ejemplo de Timoteo. Alguien va a decir, bueno, pues es que Timoteo, pues es que Timoteo le echaba ganas. No, él le echaba ganas porque su abuela y su mamá también. ¿No? Es que él era buen cristiano, es que Timoteo era buen cristiano. Sí, él era buen cristiano porque su mamá también lo era. Y su abuelo también lo era. No, es que Timoteo amaba a Dios porque su mamá amaba a Dios. Y su abuela también. Es que Timoteo se congregaba todos los días. Es que su mamá se congregaba todos los días. Y su abuela también. Es que Timoteo luchaba por la vida, por su vida, por obtener la vida eterna. Es que Timoteo decía, no, hermanos, es que veía a su mamá luchando por su vida también, por la vida eterna de ella. Y veía también a quién, a su abuela luchando por la vida eterna. Nosotros, hermanos, incluimos a nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, para que sean no como nosotros, que sean mejores que nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Hermanos, es triste ver que muchos de nosotros no hacemos nada por nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo? No, pues a ver cómo me sale. ¿Cómo que a ver cómo te sale? ¿Qué estás haciendo por tu hijo? No, pues ahí lo dejo, a ver cómo me sale. No, haz algo al respecto. ¿Por qué, hermanos? Porque llega un momento en que nos arrepentimos de no haber hecho nada por ellos. ¿Cómo que a ver cómo me sale? Fíjense cómo a veces no, pues, ay, a ver qué decide él después. No, ayúdale tú a decir que decida bien. Entonces, por último, porque ahorita que haga lo mejor grande. Te voy a poner el último ejemplo. Abraham tenía un hijo, dijo la promesa, Isaac. Isaac, hermanos, era cuando se acuerda que el momento en que va Abraham y lo lleva, que le dice Dios a Abraham, ¿sabes qué? Sacrifícame en el holocausto tu hijo Isaac. Y Isaac no decía nada, Isaac hacía todo lo que decía su padre. Y el otro decía, bueno, pues se acomodó, él era joven, podía haberse defendido de su padre. Y dice, no vas a hacer nada. Y no, él hacía lo que su padre decía. Era un hijo obediente, era un hijo temeroso de Dios. Y había gente, hermanos, alrededor de Abraham. Había gente alrededor de Abraham. Pueblos. Abraham vivía en tiendas, en carpas, vaya, y va de un lugar a otro. Y había gente allí. Y llegó un momento, ese momento que las mamás no les agradan mucho y que los hijos empiezan a agradar a las muchachas. ¿Verdad? Y ya me lo van a quitar. A mi bebé, ¿no? ¿Cuál bebé? Ya tiene 18, 20 años, ¿verdad? ¿Cuál bebé? Ya empiezan a ver a las muchachas. Ya mira y le llama la atención a las muchachas. Y pues eso pasó con Isaac. ¿Sí? Y fácil hubiera sido que Abraham, pues ahí a ver cuál le gusta de la de hijo. No, yo le voy a ayudar a mi hijo y le voy a decir a mi hijo. Y él empezó a enseñarle a su hijo, hijo, necesitas a alguien que piense como tú,
necesitas a alguien que busque lo mismo que tú, necesitas a alguien que ame lo que tú amas, necesitas a alguien que ame a Dios que tú amas. Y se lo inculcó tanto a Isaac, que Isaac mira a su alrededor y dice, no, pues aquí no hay ninguna que ame a Dios como yo amo a Dios. Ni ninguna que tenga el temor de Dios como yo le tengo temor a Dios. ¿Y saben qué pasó? Abraham mandó a uno de sus siervos a buscarle novia a su hijo. Mamás, ahí les doy el consejo, búsquenle una buena novia a sus hijos. ¿Y saben cuál era el requisito que tenía, o el que debía de tener la novia para Isaac? ¿Saben cuál era el requisito que debía de tener? ¿Cuántos requisitos debía tener? 3. Primer requisito, tener temor de Dios. Segundo requisito, amar a Dios. Tercer requisito, obedecer a Dios. Eso era. Y le dice a Abraham, Isaac, tu novia tiene que tener esos 3 requisitos. Oye, papá, que esté bonita, no. No, deja todo lo bonita se le va a quitar. Pero que tenga esos 3 requisitos. Y esos 3 requisitos son características de una muchacha ideal para ti, Isaac. Y Isaac emocionado. Yo quiero esa muchacha que tiene esos 3 requisitos. Y Abraham toma la decisión de mandar a uno de sus siervos. Y cuando iba a mandar a sus siervos, mira a sus siervos, tienen muchos siervos. Y mira a los siervos jóvenes y dice, puedo mandar a ellos porque el camino es largo. Pero pensó, dice, no, ellos van a pensar de diferente manera. Los jóvenes se van a decir, pues vamos a escoger a esta, está bien bonita. O vamos a escoger a esta, tiene dinero. ¿Verdad? Y mandó a uno de sus siervos más viejos. Y su siervo va, dice la historia, su siervo va lejos y encuentra a una muchacha que desde que la vio dijo, esta es la ideal para Isaac. Lo atendió en su casa, fue hospitalario, la abrió las puertas de su casa, lo presentó con sus padres. Ella no sabía quién era Isaac. Y cuando el siervo va y lo busca, no lleva fotos de Isaac, no había fotos. No podía checar el Face porque no era Face, ¿verdad? No llevaba el celular para enseñarle las fotos tampoco, pues a ver qué tal está Isaac. Y cuando está allí, hermanos, ella lo atiende de una manera y dice, temerosa de Dios, ella ama a Dios y ella obedece a Dios. Dice, esta es la ideal para Isaac. Y le dice, ¿sabes qué? En tal parte está mi amo, Abraham, y tiene un hijo que se llama Isaac, y anda buscando una novia. ¿No quieres ser la novia del hijo de mi amo? ¿Y cómo es él? No le preguntó si era alto, chaparro, gordo, flaco, prieto, güero, ojo verde, ojo de que sea. No le preguntó eso. Le dijo, es temeroso de Dios, ama a Dios y es obediente a Dios. La muchacha se enamoró. Inmediatamente se enamoró. Y pues agarran todas sus cosas. Se las llevan. ¿Sabes cómo se llamaban? ¿Cómo? ¿Rebeca? ¿Sí? Bueno, es que no tengo así como, ¿cómo se llamaban? Rebeca, ¿verdad? Entonces, ya lleva a Rebeca el siervo y la lleva y ahí va de camino a llevársela a Isaac. Y dice la historia que Isaac todas las tardes se subía a un monte para ver el camino donde venía el siervo. Y le tocó verla de lejos. Y lejos la vio que ya venía el siervo, ¿sí? Venía el siervo de su padre Abraham, venía ya con la muchacha. ¿Y saben qué hizo cuando lo vio todavía bien lejos? Dice la palabra de Dios, se enamoró de ella. Pero si todavía no la has visto, todavía no has visto cómo vive, no, a lo mejor no reúne tus requisitos. Se enamoró de ella. ¿Saben por qué se enamoró de ella? Porque si el siervo no encontraba a alguien que tuviera esos requisitos, no iba a traerla. Tenía que tener esos requisitos. Temerosa de Dios,
que ame a Dios y que obedezca a Dios. Y si ya la traía ahí es porque tenía esos requisitos. Y si tenías esos requisitos, te enamoras porque te enamoras. Si eres un buen cristiano, te enamoras porque te enamoras. Dice que se enamoró de ella. Y luego dice que cuando ya va y se la presenta, dice, aparte de todos esos requisitos, era hermosa. Físicamente era muy hermosa. ¿Se fijan? ¿Por qué Abraham fue buscando tan lejos? ¿Saben por qué? Porque quería lo mejor para quién? Para su hijo. Porque visualizaba más delante a su hijo casado con ella. Y visualizaba a un hijo que no iba a batallar, que no iba a sufrir, porque tenía una pareja que pensaba, que amaba, que tenía el mismo temor que él hacia Dios, porque amaba a Dios igual y porque obedecía a Dios igual. ¿Qué mejor que puede encontrar? Se iba a evitar muchas cosas. Nosotros queremos evitar muchos problemas a nuestros hijos, hermanos. Empecemos a enseñarles a ser buenos cristianos de ahorita. ¿Y saben cómo se lo vamos a enseñar? Por nuestro ejemplo. Así como Loida y Eunice se lo enseñaron a Timoteo, a nosotros también. ¿Sí? Y cuando nosotros, hermanos, como padres le decimos a nuestros hijos cómo se visualizan ellos más adelante, hermanos, queremos hacerles entender, hermanos, que se vean cómo van a ser cuando se casen, cómo van a ser cuando estén viviendo ya en un matrimonio, cómo le van a hacer, cómo se ven, para que aprendan a buscar a su pareja correcta. Pues, hermanos, luchemos nosotros por ser buen ejemplo para nuestros hijos. Nunca van a encontrar un mejor ejemplo que nosotros. Si le decimos que amen a Dios, digámosles cómo se ama a Dios. Si le decimos que sirvan a Dios, nosotros enseñémosle a nuestros hijos cómo se sirve a Dios. Si nosotros le decimos, tienes que ir a las reuniones, díganle cómo. No le digas, tienes que ir. No, díganle, ve tú ahí, dile que tienes que congregar. Si dices, es que mi hijo tienes que sacrificar algunas cosas por Dios, díganle usted qué es lo que está sacrificando usted por él. Pero no, por eso Pablo le decía a los filipenses, lo que han visto en mí, eso hagan. Por eso Pablo no tenía ningún empacho en decir, ser imitadores. Decía, ser imitadores de mí como yo lo soy, de Cristo. Buena reflexión. Hay que ser buena influencia, hermanos, nosotros, para nuestros hijos. Tenemos una gran responsabilidad y, hermanos, ellos van a hacer lo que vean en nosotros. Entonces, analicemos pues eso, hermanos, este es el versículo 9 y lo vamos a concluir esa parte, el versículo del próximo domingo lo vamos a concluir, hermanos. Podemos ser influencia. Cuando nosotros queramos quejarnos de nuestros hijos, pensemos 2 veces. ¿Sí? No se queje de tus hijos. Analice qué hizo usted para evitar lo que están haciendo ahora. Nada más. Entonces no nos quejemos de nuestros hijos. Porque tal vez eso que están haciendo ahora fue lo que nosotros comentamos que hicieron. Y si lo están haciendo, si están haciendo algo bueno, pues es que lo comentamos. Qué bueno. Pero si están haciendo algo malo, hermanos, es que no hicimos nada por defender. Entonces, hay que analizar, hermanos, eso. Y Pablo está diciendo, el mejor ejemplo de ello somos nosotros. Yo les decía, así amamos a nuestros hijos. Actuamos en consecuencia. No me viendo de un niño, porque es por mucho tiempo. No me viendo de un niño, enseguida pasamos a la